Hemos abordado el tema ¿qué es la gracia de Dios? Lo vimos hace 8 días y en ese tema general de entendiendo la gracia voy a abordar esta mañana el tema o el subtema ¿qué no es la gracia de Dios? ¿Qué no es la gracia de Dios? Ese es el subtema que hoy vamos a ver. Sería la segunda parte. Amén. Señor, te doy gracias esta mañana por darme la fuerza, Señor, y darnos las fuerzas a todos. Su palabra dice que en usted somos, vivimos y nos movemos. Y es la gracia, es su gracia la que ha hecho todo y hace todo. Hoy quiero pedirle, Señor, que por favor derrames de tu Santo Espíritu hoy sobre cada alma que está aquí. Te lo suplico. Trae sobre mí tu presencia. Trae sobre mí llenura. Pues está escrito, sean llenos, llenos del Espíritu Santo. Haz que tu Espíritu dentro de mí, Señor, me impulse, me lleve, me dirija, me conduzca. Que acrecientes en mi corazón tu temor, el amor hacia ti. Porque ciertamente nosotros no podemos hacer nada, Señor, para usted y sin usted. Usted dijo un día, nada pueden hacer ustedes apartados de mí. De modo que hoy nos acercamos porque nos has dado fe, confianza, para suplicarte que tu gracia hoy nos bendiga. Tu gracia nos bendiga, Señor. Y permítenos saber y entender y comprender lo que no es gracia. Lo que no es gracia suya, Señor. Y poder ser llenos de tu verdad, inundados de tu verdad. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén. ¿Qué no es la gracia de Dios? ¿Qué no es la gracia de Dios? Hemos hablado de el tema, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Ahora, ¿qué no es la gracia de Dios? Amén. Romanos 6:1. Vaya a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. Amén. Versículo 1. Gloria al Señor. Versículo 1. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia que estaba en Roma, le dice en esta ocasión, ya Pablo hablando acerca de la gracia desde el principio, ¿verdad? De toda aquella esperanza que Dios nos ha derramado por el Evangelio y la gracia extendida a través de ello, dice en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo hace dos preguntas a los romanos, porque ha expuesto, hermano, la maravillosa gracia del Señor. Ha expuesto el corazón de todo ser humano, gentil y judío. Ha demostrado por las Escrituras, dirigido por el maravilloso Espíritu de Dios, hermano, en sabiduría, para poder, hermano, presentar a esta iglesia de los romanos acerca de la verdad del Evangelio y de la mala interpretación, la mala concesión que quizá en primera instancia el pueblo judío, el pueblo de Israel tuviera con respecto a la gracia del Señor. Pero también extiende este maravilloso mensaje y explicación a los romanos, que ciertamente pues no eran del pueblo de Dios, no eran judíos como tal,
Los romanos pues no era un pueblo que había gozado de ver la gloria de Dios a través de la historia. Israel sí, ¿verdad? Desde tiempos de Abraham hacia acá, porque el pueblo viene de Abraham, ¿verdad? Como tal, su descendencia. Pero los romanos no. Y Dios, a través del apóstol Pablo, permite, hermano, de que haya una explicación acerca de la gracia del Señor y cómo esa gracia, ese favor del Señor, ha venido para favorecer a todo ser humano y que podamos entender verdaderamente de qué se trata. En mayor instancia, el apóstol le habla al pueblo de Israel que conocía a Dios. Pudiéramos considerar nosotros esta situación para nosotros hoy, que específicamente somos el pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? E importante que nosotros podamos entender, hermano, lo que significa realmente la gracia, para que no caigamos en errores respecto a lo que Dios nos ha favorecido. Porque hoy en día, hermano, existe quienes han tomado la gracia equivocadamente. Ante esa equivocación, ante ese pensamiento que tenían los romanos en aquel tiempo, una mala interpretación del regalo y la bondad de Dios, Pablo escribe en ese capítulo 6 y hay una exhortación, hermano, hacia la iglesia. Y dentro de la iglesia estaban los judíos, que también traían una mala comprensión de la gracia de Dios, aunque en el Antiguo Testamento no se habla literalmente, no encontramos quizá en la Biblia literalmente la palabra gracia. Esa palabra gracia principalmente la encontramos en el Nuevo Testamento, pero la gracia siempre ha venido, hermano, desde el principio, desde que el hombre peca, la gracia se manifestó al ser humano una vez pecó, y la gracia ha venido. El pueblo de Israel no ha comprendido la gracia a través de la historia, ¿verdad? Y ha tomado a Dios como solamente aquel Dios que es bueno, que es misericordioso, como el Dios bombero, dice el dicho, que le apaga el incendio y cada vez que hay un incendio viene y apaga y hace el favor, pero no hay compromiso. Estamos levantando fuego extraño constantemente y la misericordia de Dios tiene que venir con su gracia y apagarlo. Y así estuvo el pueblo de Israel. El libro de los Jueces habla de eso. El pueblo de Israel pecaba y Dios venía y les traía gracia, favor, misericordia, perdón, los levantaba, los restauraba. Y es como que el pueblo judío mantenía levantando fuego extraño y Dios venía como el bombero, hablando del dicho popular, a apagar el incendio, ese fuego extraño, y a traer el fuego de él. Pero pronto el pueblo apagaba el fuego de Dios y permitía fuego extraño. Y eso está sucediendo hoy en día en muchos lugares donde la gracia es mal interpretada. Y vamos a hablar precisamente de eso con la ayuda del Señor, y ruego al Señor que mediante el Espíritu Santo usted y yo podamos comprender esto, no solamente como un intelecto, sino como la convicción del corazón que nos lleve a vivir la verdadera gracia del Señor. Amén. Romanos 6, hermano, capítulo 6, Romanos 6, se opone rotundamente a la idea, escuche con atención, de que la gracia sea una licencia para pecar. Porque ciertamente lo que se había concebido en muchos de los romanos era precisamente el hecho de que entre más pecamos, pues más gracia hay. Y que como Dios es bueno, Dios es misericordioso, entonces Dios es un Dios que pasa por alto mi pecado y simplemente voy a Él, le pido perdón y entonces ya todo va a estar bien. Y en esa circunstancia, quizá de alguna manera nos encontramos, el que tiene ese pensamiento se halla pecando, porque está jugando con Dios y le está atribuyendo a Dios, hermano, maldad, tolerancia,
y aceptación del pecado, que como que Dios aplaude el pecado. Y esto en ninguna manera, como dice el versículo 2 de ese Romanos 6, en ninguna manera, dice, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. La mala interpretación a las palabras del apóstol Pablo por parte de la iglesia que estaba en Roma, si usted va al capítulo 5 y lee conmigo el versículo 20, creo que es 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pablo está hablando a los romanos. Y continúa diciendo: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa frase fue mal interpretada por los romanos. Fue la mala interpretación, hermanos, de la palabra por parte de los romanos. Y es lamentable decirlo, pero hasta el sol de hoy muchos han ajustado su vida frente a esta frase que el apóstol Pablo declaró. Quizá muchos decidieron quedarse simplemente con esa parte del versículo sin verdaderamente leer el contexto y comprender verdaderamente el mensaje. Esta mala interpretación de los romanos dio lugar a pensar en una licencia para pecar. El objetivo real de la ley, hermano, según dice allí el apóstol, era preparar a la humanidad, en primera instancia, en primer lugar a Israel, al cual se manifestó el Señor en primera instancia con la ley. Usted recuerda la ley entregada a Moisés, ¿verdad? Allá en esa montaña, en ese monte. Esa ley, hermano, en primera instancia, el objetivo de esa ley era preparar a la humanidad. ¿Para qué? Para la necesidad de la venida de la salvación en Jesucristo. Porque una vez el hombre peca, necesita ser salvo. Porque el hombre peca y la condenación está sobre él. En primera instancia, ese era el objetivo real de la ley. Pero también podemos hablar de un objetivo provisional de la ley. Y era que el pecado abundara. Fíjese usted, el objetivo provisional de la ley era que el pecado abundara. Amén. Lo que significa que mediante la ley el pecado se hiciera más visible. Eso es lo que significa el hecho de que cuando el pecado abundó, porque el objetivo provisional de la ley era que el pecado abundara, lo que significa, hermano, es que el pecado se hiciera más visible. Se hiciera más visible como, escuche esto, porque es importante, como una infracción de la misma ley. Y que entonces adquiriera el carácter de una violación a conciencia de cada uno hacia la ley. ¿Comprende? Por eso es que, hermano, en el Evangelio, la salvación del Señor, el que nosotros ahora estemos en una religión, como muchos lo llaman religión cristiana, porque nosotros podemos hablar de alguna manera que vivimos una religión, porque una religión tiene que ver con todo lo que hacemos aquí. Ceremonias, hacemos una ceremonia, llevamos a cabo oración, cantamos, lectura de la palabra, la Santa Cena. Todo eso es religión, eso se denomina religión, reglas. Pero la religión en sí no va a salvar a nadie. Santiago hablaba de los religiosos de aquel tiempo, que simplemente pensaban que con ayunar, con dar ofrendas, que con ir al culto, que con cantar, ya con eso tenían. Y recuerdan ustedes que el Señor, hermano, cuestionó la religión de los
de los judíos. En Isaías dice que ustedes cantan, llevan a cabo sus fiestas, ayunan y como un junco y se echan ceniza, pero salen y siguen pecando. Mera religión. Cuando lo que quería el Señor no era eso. Dijo el Señor, estoy cansado. Puedes multiplicar la oración, puedes cantar todo lo que quieras cantar y muy bonito. Ayunar, ¿verdad? Doblarte como junco, echarte ceniza en la cabeza, ponerte ropas ásperas. Pero si sigues en tu pecado, nada que ver. Por eso es que Santiago dijo, si alguno cree que es muy religioso, pero no guarda su vida de este mundo, hablando del que vive en la práctica del pecado, la religión del tal es vana, no sirve. Nadie va a entrar, hermano, al cielo porque se congregó, porque oró, porque leyó las escrituras, porque tuvo conocimiento de las escrituras. Si bien no nació de nuevo por un acto de misericordia y gracia de parte de Dios. ¿Y es necesario hacerlo? Claro que es necesario hacerlo. Jesús habló acerca, cuando hablaba del asunto de los diezmos, es necesario hacer esto, diezmar sin dejar de hacer aquello, la justicia, la misericordia, la fe. De modo que es necesario hacer la parte religiosa, venir al culto, orar, traer las ofrendas, que ayunar, que una vigilia. Es necesario hacer eso, sin dejar de vivir la vida verdadera de Dios, porque hay mucha gente que no vive la vida verdadera de Dios. Hacen esto, pero dejaron de hacer aquello. Hacen esto, se congregan, tienen un ministerio, sirven en la iglesia, pero dejaron de hacer aquello. La obediencia, la santidad, la pasión por Dios, la búsqueda sincera de Dios. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es necesario que usted se congregue, que usted ore, que usted busque, que usted venga, que nos reunamos, que estemos juntos en armonía, pero sin dejar de hacer lo que realmente es importante. Jesús le dijo a muchos, o le diría, o le irá a decir a muchos que van a ir ante el Señor: Señor, nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos enfermos, nosotros hicimos un ministerio, nosotros predicamos el evangelio, nosotros nos congregamos, dimos diezmos, ofrendas, yo serví, Señor. Pero el Señor va a decirle a muchos: no los conozco. Porque pensaste para que la gracia sobreabundara tenías que pecar y pecar y pecar. Hermano, el objetivo provisional de la ley es que nos demos cuenta lo pecadores que somos. El pecado se haga visible, ¿verdad? Como una infracción de la ley. Fíjese que esto no se trata simplemente de términos religiosos, se trata de términos judiciales y legales. La Biblia dice: un día vamos a morir y nos van a llamar a un juicio, va a haber un juez. Si hay un juez, va a haber ¿qué? Un implicado, un culpable, porque entonces ¿a quién van a enjuiciar? Y la base de ese juicio es la infracción de la ley. Dios no te va a decir, por decirlo de esta manera, Él no te va a tildar: ¿a cuántos ayudaste? ¿Cuántas ofrendas diste? A ver, vamos a ver la cuenta tuya en la iglesia Resplandor. ¿Cuántos fueron tus diezmos en todos los años que estuviste, para mirar? ¿Cuántas fueron tus ofrendas? Usted dio poquito para el infierno. Sí dio diezmos grandes. Oh, para el cielo, mijo. No. A ver, hizo grandes obras, dio mercados a los pobres. No, dio poquito para el infierno. Dios no va a medir, hermano, nuestra entrada por cuánto oramos: 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque modificamos la oración, porque ayunamos mucho, porque vigilamos, porque no nos perdimos cultos. Por eso no vamos a ser medidos. Sin embargo, todas esas cosas es necesario hacerlas.
porque hace parte de las obras que Dios preparó de antemano. Esto es supremamente serio, hermano. De modo que tenemos que meternos en la cabeza que aquí no se trata de porque me congrego, porque más ayudo, porque ayudo al hermano, al amigo, al vecino. No, hermano. Es la gracia de Dios, y la gracia de Dios lo preparó todo para nosotros. La gracia de Dios nos trajo su Espíritu. Hablamos hace 8 días acerca, la gracia de Dios nos trajo su Espíritu, la bendición maravillosa de Dios para que nosotros podamos vivir una vida, primero para que nos selle y nos asegure como pertenencia de Él, porque el Espíritu es dado a aquel que ha nacido de nuevo, es evidencia de quien ha nacido de nuevo, y nos es dado para enseñarnos, para santificarnos, para guiarnos a toda verdad, para exhortarnos, para ayudarnos a vivir la vida de Dios, y que todo lo que hagamos en cuanto a religión se trata, lo hagamos, hermano, de corazón, fundamentados en una vida, hermano, que de antemano es una vida de obediencia a Dios, de santidad, de rectitud. Amén. El objetivo de Dios con la ley era mostrar el pecado. La ley dada al pecador, hermano, nunca tuvo de parte de Dios la intención de que fuera el salvavidas. ¿Cómo haría Dios eso hacia el pecador, sabiendo que el pecador no sería capaz de hacerlo? Sería como si Dios de alguna manera hiciera burla sobre el pecador, sabiendo que está muerto en sus delitos y pecados, que está esclavo, ¿verdad? Y le da una ley y le dice, mira, sálvate, cúmplele y sálvate. Ciertamente, así dice la Escritura, los 10 mandamientos, si él quisiera esto, será salvo por ello. Dios lo hizo, pero lo puso con la intención de que se dieran cuenta realmente, hermano, de que no serían capaces. El propósito de Dios es que se diera cuenta la gente, el ser humano, que realmente eso que es el requerimiento moral de Dios, nosotros no somos capaces de hacerlo. No somos capaces. Un solo mandamiento quebrantado es suficiente, como un solo delito es suficiente para ir delante de un juez en lo natural, y que como mínimo te pongan, hermano, una sanción, como mínimo. Y la sanción máxima, que te lleven a la muerte, la pena de muerte. Si es así con los seres humanos, ¿por qué obviamos el hecho de que con Dios no lo sea? Si los seres humanos, que somos pecadores todos, castigamos aún con la muerte a alguien por sus delitos, ¿por qué no lo de hacer Dios, que es el juez justo? Si un juez de la República, que es injusto, dicta, hermano, sentencia de muerte al violador, al ladrón, etcétera, etcétera, ¿por qué rebajamos a Dios, que no es ni comparación, hermano, con el juez injusto que dicta sentencia de muerte al culpable? ¿Por qué rebajamos a Dios, su santidad y su justicia, como para no aceptar el regalo de su salvación, cuando nos ha mostrado su ley y nos ha hecho ver que no somos capaces? Amén. El objetivo de Dios con la ley era mostrar al pecador la falta de futuro de su situación. La falta de futuro de su situación. En Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20, dice, sabemos, voy a leer esto en la traducción Dios habla hoy, Romanos 3 del 19 al 20. Dice, sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella,
para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. ¿Ve usted, hermano? De modo que cuando Dios trae la ley es para mostrarnos lo pecadores que somos y mostrarnos de que no tenemos ningún futuro bueno. ¿Y para qué también? Para que entonces el ser humano, hermano, dirija su corazón a la gracia del Señor. Los hombres vuelvan el corazón a la gracia del Señor. Como dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque no hay otra forma. El que desecha al Hijo, desecha la vida. El que no toma en serio a Jesucristo, hermano, y lo toma como una simple religión o fanatismo, está jugando con su futuro eterno. Y aún dentro de las iglesias hay gente así. Hay personas que piensan que por estar un momento, estar un tiempo, por un culto, por una oración, por saberse algunos versículos, por dar algunas ofrendas, es suficiente. No, hay que estar en Cristo. Y para estar en Cristo hay que estar muerto y crucificado con Cristo y vivificado en Él. Eso no es otra cosa más que el hecho de admitir mi culpa, mi pecado. Y basta ya de excusas ingenuas de que soy una buena persona, porque no lo somos. Usted no es una buena persona, tampoco yo lo soy para Dios. Usted puede ser una buena persona, el hermano fulano, buena persona, aquí las hermanas son buena persona. Chévere, buenas personas, humanamente. Pero hermano, bueno solamente es Dios. Nadie es bueno, hermano. Solamente el Señor. Solamente Dios. Amén. Romanos 5:21, ese versículo que le leí ahora en la Dios habla hoy, dice: y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios, escuche, esa bondad es sinónimo de gracia, ¿verdad? La bondad de Dios o la gracia de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 6 de Romanos, hermano, en varias versiones de la Biblia se encuentra bajo el mismo tema de que el pecado ya no reina en el creyente. Yo me he tomado el momento de poder revisar varias, no muchas, porque hay muchas, pero sí unas pocas de las versiones de la Biblia, buscando en el capítulo 6 con qué título está identificado ese capítulo 6. Y fíjese lo que dice la Reina Valera 1960 y la 95, tienen un semitítulo que dice muertos al pecado. Muertos al pecado. En la Nueva Traducción Viviente, el título que está en ese capítulo 6 dice: Cristo quebró el poder del pecado. En la traducción al lenguaje actual, la versión lenguaje actual dice: vivimos gracias a Cristo. La palabra de Dios para todos, la PDT, dice: muertos al pecado, vivos para Cristo. Muertos al pecado, vivos para Cristo. En la
Nueva Biblia Viva y la versión internacional. El título allí es Muertos al pecado, vivos en Cristo. Pensando en ese tema, hermano, se me ocurrió ir a algunas traducciones que tengo y verificar en el capítulo 6, hermano, y no se equivocan, hermano, en el tema el cual estaba tratando el apóstol Pablo realmente. Muertos al pecado, Cristo quebró el poder del pecado, vivimos gracias a Cristo porque estábamos muertos. El Señor quebró el poder del pecado y entonces nos trajo vida. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Fíjese que dice una versión para Cristo, otra dice en Cristo. Podría decir también por Cristo, porque todo es en Cristo, por Cristo, para Cristo y siempre Cristo. Y esto no es fanatismo, hermano, porque alguien diría, pero ¿qué fanatismo? Todo es Cristo, Cristo, Cristo. Es que si no es Cristo, nadie llega al Padre sino por mí, dijo Cristo. Nadie viene al Padre sino por Él. Y Cristo representa, hermano, la misma voluntad de Dios, la misma palabra de Dios vivo, en carne. El verbo se hizo carne. El verbo es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, los pensamientos de Dios, la vida de Dios. Todo eso es Cristo. Cristo es la vida de Dios. Está en Él. Él es vida. Cristo es vida. Yo soy la vida. Cristo es el poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios porque Él es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las implicaciones prácticas de Romanos 6 son muchas. Y he tomado este capítulo 6 de Romanos, hermano, porque es importante en el hecho de poder entender lo que realmente significa la gracia. Y quiero que usted lo tenga presente, mi querido hermano. La iglesia debe entender lo que significa el ser salvo por gracia, para que no se reúna simplemente a llevar a cabo, hermano, fiestas o ceremonias o asambleas o muchas horas de reunión o largos ayunos, sin que realmente haya un entendimiento de por qué manera es que hemos sido acercados a Dios. Y vuelvo y reitero, es necesario hacer todas esas cosas. Dios quiere que las hagamos y de hecho nos demanda que las hagamos. Pero no es por ello que somos salvos, sino por la gracia que nos ha envuelto. Una gracia que nos ha cambiado el corazón, una gracia que nos impulsa a amarle, a respetarle, a morir en nuestro pecado. Una gracia que dentro de nosotros obra cambiándonos, transformándonos. Una gracia que nos lleva de rodillas a su altar para morir y vivir sometidos a Dios constantemente, para que entonces el diablo huya de delante de usted y delante de mí. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay resistencia al diablo si no hay sometimiento a Dios. Pero si hay sometimiento a Dios, hay resistencia al diablo, porque cuando te sometes, obedeces. Cuando te sometes, mueres al pecado, no cedes a la tentación del diablo. Y entonces lo resistes. Y Satanás no tendrá otra cosa más que huir. No se trata de resistirlo con gritos y con muchos ayunos y muchas oraciones. No. Aún en cuando Jesús, escúcheme bien, estaba orando y estaba ayunando en el desierto, el diablo estuvo allí para tentarlo. Fue su obediencia, su resistencia. Y lógicamente oró y ayunó, porque es necesario hacerlo.
Pero hay gente que ayuna y ora, inclusive sin tener al Espíritu Santo reinando en su corazón, sin tener la gracia, abrazándole. Por eso usted y yo debemos de entender la gracia de Dios y entregarnos de completo y de lleno a esa gracia de Dios, que significa el hecho de entregar, de dar nuestra vida, soltar totalmente en rendición y reconocimiento hacia Él, porque Él lo hizo todo y lo hace todo. Vamos a mirar cuáles son las implicaciones prácticas que Romanos 6 nos da. En primer lugar, la primera implicación que nosotros encontramos, hermano, en el capítulo 6 con respecto a esa gracia de Dios, es que debemos entender quiénes somos en Cristo. En primer lugar, escuche con atención, usted, hermano de Iglesia Resplandor, usted, mi querido hermano, que saludo, que somos amigos también, que nos conocemos hace tiempo ya. En primer lugar, usted debe entender quién es usted en Cristo y la nueva identidad adquirida por usted, dada por Cristo, ¿verdad? Que debe reflejarse en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones. Note entonces, hermano, ¿cuántos me dicen amén? ¿Qué implica la palabra de Dios en Romanos 6? Que usted tiene ahí en su Biblia y yo aquí en mi Biblia. En primer lugar, que usted debe entender, ¿me escuchan, hermanos? ¿Quién es usted en Cristo? Y entender la nueva identidad que usted ha adquirido y que se debe reflejar. Diga, se debe reflejar. En mí, diga, en mí. En mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno es cristiano, es porque está en Cristo. Así no dice, ¿no? Pero yo estoy... ¿Ok? Si alguno dice, yo soy cristiano, ¿así? Pues para que yo te pueda creer, debes estar en Cristo. Tu vida está escondida en Dios en Cristo. Debes estar crucificada tu carne en Cristo. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, hace tiempo, años de ser cristiano, pero vas a verle Cristo por ningún lado, hermano. Ni en sus pensamientos, ni en sus palabras y sus acciones. Yo no estoy hablando de perfección en el término absoluto. Y no se convierta la excusa. No es que somos humanos, es que soy humano. Para darle lugar, hermano, al hecho de no querer morir, de no humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, de no negarnos. La frase si alguno está en Cristo, nueva criatura es, remite nuevamente a la comunión con Cristo por la fe y el bautismo. Muchos toman inclusive hablando del bautismo en aguas como algo, hermano, folclórico, como deporte. El que bajes a las aguas no te va a salvar. Yo supongo que el ladrón que colgaron al lado del Señor no se bautizó, sin embargo fue salvo, porque nació de nuevo ahí en ese instante. El Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, porque hubo arrepentimiento y hubo fe, y Cristo lo supo estando en esa cruz junto con ese ladrón. El que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces, ¿no nació de nuevo ese ladrón colgado allí? ¿O sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Que sí o que no? Si lo iba a meter en el paraíso, lo iba a meter al reino.
Y nadie ve el reino si no nace de nuevo. Dios no se contradice. Ese ladrón nació de nuevo ahí. Amén. Pero esto del bautismo en aguas es necesario hacer porque Dios mandó que lo hiciéramos como una manera de mostrar nuestra identidad, obediencia e identidad. Pero una vez has nacido de nuevo, de antemano. Sabe que mucha gente ha bajado a las aguas, pero nunca nacieron de nuevo. Así la muerte en la cruz de Cristo obra también en los creyentes, de manera que puede decirse que han muerto con Él y que su antigua vida ha sido crucificada con Él. Gálatas 5:4, Gálatas 5:24, Gálatas capítulo 5 versículo 24. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas. Le dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, su vieja vida de pecado, su manera de vivir de pecado. Eso ya pasó. No puede ser. Si eso aún está, hermano, entonces no has nacido de nuevo. La gracia no te ha alcanzado. No tienes al Espíritu de gracia. No podemos equivocar lo que significa la gracia. No es gracia seguir pecando y abundar en pecados, porque entonces va a sobreabundar la gracia del Señor. No. Es más bien que Dios en su misericordia me deja ver lo pecador que soy a través de su ley. Lo perdido que estoy para correr a Él de todo corazón y decirle, Señor, sálvame y dame la gracia. Romanos 6, versículo 6 también dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? ¿A qué, hermano? Dígalo. ¿A qué? Diga, de que no, para que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Ya no sirvamos más al pecado. Ya no más, hermano, al chisme. Ya no más al orgullo. ¿Me está escuchando? Ya no más a la división, al pleito, a la contienda. ¿Me escucha? Ya no más al orgullo, ya no más a la arrogancia, ya no más a la ira, ya no más a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, ya no más a la lujuria de mirar y codiciar a la mujer ajena, al hombre ajeno. Ya no más con las cosas impuras, sexuales impuras, ya no más, ya no más. Ya no más con la mentira, el engaño. Ya no más. Esta mañana cantábamos, dame de beber de tu manantial. Necesito más. Y es que necesitamos beber de esas aguas constantemente. Necesitamos ir todos y beber constantemente de esas aguas. De su presencia, de su palabra. No olvide que beber sus aguas es bebernos su palabra. Que comer de la comida de Dios es comer de sus palabras. Comer, beber su presencia es obediencia. Es deseo, es anhelo. La gente dice, quiero estar llena del Espíritu. Y piensan que estar lleno del Espíritu es brincar, es emoción. Hermano, estar lleno del Espíritu
Si alguien está lleno del Espíritu, sabrá que cuando el Espíritu está dentro de nosotros, el Espíritu te lleva a vivir la vida de Dios, a romper con el pecado, en todas las formas. Eso es evidencia de estar lleno del Espíritu. Amén. Hermano, la muerte en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, obra también en los creyentes, como leíamos ahora. Y Pablo decía también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Los que son de Cristo han crucificado su carne. A partir de ese momento pueden y deben los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos son cristianos? Entonces, a partir de ese momento, hermano, en que usted y yo hemos llegado a la fe, a la gracia de Dios, por la muerte de Cristo, ¿verdad? A partir de ese momento, usted puede y debe. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos me dicen amén? Dígame amén. Usted puede y debe. Dígale a su hermano que está a su lado. Hermano, usted puede y usted debe. Dígaselo, dígaselo. Hay dos cosas. Usted puede y usted debe. Usted debe y usted puede. Algunos dicen, es que yo no puedo. ¿Cómo que no puedo? Si es que Dios le dio a usted, usted recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que no puedo. No, lo que usted no puede es dejar su orgullo y arrogancia y tirarse al suelo y llorar y decirle, Dios, ayúdame. Soy pecador, te fallé, pequé, perdóname. Y usted debe. Hay un dicho que dice en el mundo, que yo debo, me debo es morir, dice la gente, ¿no? No, pues sí, debes, porque si no lo haces, te vas a morir. Te vas a morir espiritualmente y te vas a morir en la eternidad. Hermano, a partir de que la gracia realmente ha venido a nosotros, nosotros podemos y debemos considerarnos a sí mismos como una nueva creación de Dios, una nueva persona, una nueva vida. Los creyentes, hermano, podemos gozarnos de lo nuevo que ya ahora Dios obra en nuestro interior. Y termino con este versículo, 2 de Corintios 4, 16. Y si Dios nos presta la vida, dentro de 8 días terminamos los otros dos aspectos que implican práctica de parte de nosotros, como dice en ese capítulo de Romanos 6. Lea conmigo 2 de Corintios 4, versículo 16. Dice la Escritura, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué? Se renueva, ¿qué? De día en día. Usted no puede ser el mismo del año pasado. Usted no puede ser el mismo de hace 16, 17 años que comenzamos Resplandor. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que hay mucha gente que sigue siendo igual que hace 17 años que los conocí. Alguien dirá, ¿seré yo maestro? Pues sería bueno hacerse esa pregunta, ¿no? Porque la Biblia dice que nos examinemos. En serio. Yo no me creo aquí la última Coca-Cola del desierto, hermano. La verdad. No. Pero le ruego con todo mi corazón, y le digo esto con el amor profundo de Dios que reina en mi vida y me ayuda en mis debilidades y defectos también. Le ruego a usted, examínese de verdad. Usted no puede ser el mismo de hace 16 años que comenzó esta iglesia y usted todavía está aquí. Usted no puede ser el mismo de hace 10 años, 5 años. Usted no puede ser el mismo de hace 3 años, 4 años, 2 años. La Biblia nos invita a crecer cada vez más. A veces cantamos que estamos de victoria en victoria. Y mentira, hermano, estamos de derrota en derrota, porque es la carne la que se manifiesta cada vez más y seguimos igual y no cambiamos. De victoria en victoria significa que yo estoy más maduro cada vez más.
más entendido, más humilde. Mejor me comporto, más comprometido, tolero, soporto, amo, ayudo, levanto, exhorto, animo. Me aparto del pecado. Me congrego, oro. Imagínense, hermano, hace unos 17 años el culto de los martes es una lucha para que la gente ore. A esas alturas los martes debería estar lleno. El jueves también. Y el domingo, ¿qué decir? Al menos digo, no el martes, pastor, es que no puedo el martes, me queda muy difícil, es que me queda muy lejos, es que llego muy tarde. Al menos uno abre YouTube, hermano, y aquí vemos 6, 7 que venimos normalmente, y uno mira YouTube y dice, no, pastor, hay 30 ahí. Ah, no, pues está la iglesia toda, pues no vinieron, pero ahí están. Pero no, mira, es que 30, no 3 es lo que hay, y a veces 0.3. Porque quizá ponen la cámara así ahí, y se van para ver la novela y luego vienen y amén, y van allá a la cocina y todo eso y vuelven otra vez, sí, amén. No, apague eso, no recoche, hermano, pórtese serio. Y así mismo quiere usted que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude y que Dios le dé su espíritu y Dios le dé dinero, qué sé yo. No, no sea tonto, hermano. Respete a Dios. Eso sí, respeto, hermano. De una vez le digo, si usted se conecta al YouTube y si no lo hace, hágalo. Si es consciente de que no puede, porque no puede verdaderamente, métase al YouTube y ore. Y si sabe que puede venir, venga. Y esfuércese un poco. Pero no podemos ser, hermanos, malagradecidos, ni conchudos, ni irrespetuosos con Dios. No podemos jugar con la gracia. No equivoquemos lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos implica compromiso. ¿Se acuerda usted cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás? Pero sabe, les voy a decir algo más. Y está hablando de la gracia. Cristo es la gracia. Si tan solo ven a una mujer y la codician y la desean, ya son adúlteros. La gracia nos demanda más. Pero así como nos demanda, nos ha dado todo para poder hacerlo. Por eso decíamos ahora, usted puede y usted debe, porque Dios nos dio todas las herramientas, hermano. Póngase en pie. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Apláudale al Señor si puede hacerlo. Si no se enojó, pues, ¿no?